¿Se cumplió la profecía? Francisco, el último papa antes del fin de los tiempos. Introducción, el mundo común y el llamado a la aventura. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, donde el caos parece acechar a cada esquina. La política, la economía, el clima, todo parece ir en dirección contraria al bienestar humano. Sin embargo, en medio de esta tormenta, una figura destaca, el Papa Francisco. Elegido para liderar la Iglesia Católica en tiempos convulsos, muchos se preguntan si su papado es la señal de un cambio irreversible. ¿Es Francisco el último papa? ¿Estamos ante el cumplimiento de una profecía anunciada hace siglos? En este vídeo exploraremos estas inquietantes preguntas, rastreando las huellas de antiguas profecías y la figura de Francisco en la historia. Quédate con nosotros y descubre qué dice la tradición, y qué está sucediendo hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte. Exploración y desafíos, el camino incierto de Francisco. A lo largo de la historia, los papas han sido figuras de gran influencia, pero el pontificado de Francisco ha sido diferente. Desde su elección en 2013, su papado se ha visto marcado por controversias, desafíos, sobre todo, una sensación palpable de estar viviendo tiempos decisivos. Sus mensajes, a menudo cargados de urgencia, se centran en un tema común, el cambio radical que necesita el mundo, tanto a nivel espiritual como material. Ha hablado sin tapujos sobre la corrupción en la Iglesia, la crisis ecológica y la pobreza. A pesar de sus esfuerzos, ha sido blanco de críticas tanto dentro como fuera del Vaticano. Sus palabras parecen resonar con las antiguas profecías que hablaban de un papa que sería testigo de la caída de una era. Pero, ¿estamos ante el último papa de la historia? Las señales parecen coincidir, pero la verdad, como siempre, es mucho más compleja. Las dificultades que enfrenta Francisco no son solo externas, sino internas. Desde el comienzo de su pontificado, se ha visto obligado a lidiar con un Vaticano dividido, con luchas de poder entre sectores conservadores y progresistas. Además, las crisis internas de la Iglesia, como los escándalos de abuso sexual, han desafiado su autoridad y cuestionado el rumbo de su liderazgo. Sin embargo, su enfoque en la reforma y la justicia social ha dejado claro que su misión va más allá de las expectativas tradicionales. Francisco no solo está tratando de salvar a la Iglesia, sino también de transformar un mundo en crisis. En este contexto, su figura se vuelve cada vez más relevante, y la pregunta persiste, ¿es él la clave para entender el fin de los tiempos? Descubrimientos y transformación, la revelación de las profecías. A lo largo de la historia, diversas profecías han predicho el fin de los tiempos y el papel de un papa en esos eventos. Desde el famoso tercer secreto de Fátima hasta las visiones apocalípticas del libro de Daniel, las advertencias sobre un colapso espiritual y mundial han resonado en las mentes de los creyentes. Uno de los textos más intrigantes es la famosa profecía de los papas de San Malaquías, que describe una serie de papas sucesivos hasta el último papa, quien, según se interpreta, coincidiría con los tiempos finales. Francisco es, en este contexto, el papa número 112, el último de esta serie, lo que ha llevado a muchos a pensar que su papado marca el final de una era y el comienzo de algo aún más grande y trascendental. A lo largo de su pontificado, Francisco ha hecho referencia a temas que resuenan con las advertencias de las profecías, la creciente división en el mundo, el daño ecológico, la proliferación de armas nucleares y la falta de compasión hacia los más pobres y vulnerables. Todo esto parece alinearse con lo que se ha predicho sobre los últimos tiempos. La figura de Francisco como un papa que debe lidiar con las sombras de la humanidad, llevando un mensaje de esperanza y arrepentimiento, se ajusta a la descripción del último papa de las profecías antiguas. Sin embargo, la interpretación de estas visiones es ambigua, y es aquí donde la búsqueda de respuestas se vuelve aún más crucial. ¿Está Francisco cumpliendo con las antiguas predicciones? ¿O es solo una coincidencia que su papado haya surgido en estos tiempos tan particulares? Reflexión y conclusión. El impacto de las lecciones del fin de los tiempos. El papado de Francisco ha provocado una profunda reflexión sobre el futuro de la Iglesia y de la humanidad. Mientras el mundo se enfrenta a crisis globales, sociales y espirituales, Francisco ha lanzado un llamado urgente a la conversión y al cambio. ¿Estamos preparados para aceptar su mensaje? Las señales están claras, la humanidad enfrenta desafíos sin precedentes, y la Iglesia Católica, bajo el liderazgo de Francisco, está al borde de una transformación que podría ser más radical de lo que muchos imaginan. Sin embargo, como siempre, el futuro está abierto a la interpretación. ¿Es Francisco el último papa antes del fin de los tiempos?
Solo el paso del tiempo lo dirá, pero las lecciones de su pontificado ya nos invitan a pensar en un mundo más justo, más solidario y más consciente de su fragilidad. Un mundo en transformación, las señales del tiempo. Mientras Francisco lidera la Iglesia desde Roma, el mundo a su alrededor parece arder en caos. Crisis económicas, desastres naturales, guerras que estallan y se expanden como incendios sin control. La humanidad avanza tecnológicamente, pero parece retroceder en valores, empatía y fe. En este escenario incierto, muchas personas han comenzado a buscar respuestas más allá de la ciencia, explorando las antiguas profecías como si fueran mapas que pudieran ofrecer dirección en medio de la confusión. En esa búsqueda, el rol del Papa adquiere un significado aún más profundo, no solo como líder espiritual, sino como una figura simbólica de un tiempo que se agota. ¿Podría ser que los eventos actuales estén confirmando lo que fue advertido hace siglos? El Papa Francisco ha hablado en repetidas ocasiones sobre el colapso de estructuras globales, sobre una cultura del descarte y sobre el llamado urgente a un cambio de conciencia. En sus discursos más recientes, ha usado palabras que estremecen incluso a quienes no profesan la fe católica: la humanidad está al borde del abismo. En cada viaje apostólico, en cada homilía, sus mensajes parecen más insistentes, casi como si buscara advertirnos de algo que aún no queremos ver. Y mientras tanto, fenómenos como la inteligencia artificial, las pandemias, las divisiones políticas extremas y los desastres climáticos son interpretados por muchos como los dolores de parto de un nuevo tiempo, o como los últimos suspiros del antiguo mundo. No es raro que en redes sociales y foros religiosos se multipliquen las teorías. Algunos creen que estamos viviendo los días previos a un gran evento espiritual. Otros, más escépticos, lo ven como un ciclo histórico más. Pero incluso ellos reconocen que hay algo inusual en la intensidad y frecuencia de los acontecimientos. El simbolismo es ineludible. El hombre que habla de cuidar la tierra como una casa común, liderando una institución milenaria, mientras el planeta enfrenta su mayor amenaza ambiental. ¿Y si todo esto no fuera una coincidencia? ¿Y si Francisco realmente fuera el último puente entre una era que termina y otra que comienza? Si estás sintiendo lo mismo, no estás solo. Deja tu like si este tema te mueve y cuéntanos en los comentarios cómo percibes tú estas señales del tiempo. Los ecos del pasado, profecías, textos y revelaciones. La idea de que el mundo se dirige hacia un final ha estado presente en casi todas las culturas y religiones a lo largo de la historia. Desde los antiguos profetas hebreos hasta las visiones apocalípticas del libro del Apocalipsis, pasando por predicciones de santos medievales, místicos y hasta civilizaciones como los mayas, todos parecen coincidir en un punto: llegará un momento en que el orden actual será sacudido hasta sus cimientos. Dentro de esa vasta red de advertencias, Francisco aparece como una figura inesperada, pero central. Lo interesante no es solo lo que representa, sino el momento preciso en que ha sido colocado en el escenario de la historia. Es posible que muchas de estas revelaciones antiguas se estén cumpliendo delante de nuestros ojos y que simplemente no sepamos interpretarlas. Hay textos que resultan escalofriantemente actuales. La profecía de los papas, por supuesto, es la más citada, pero no es la única. En Fátima, en 1917, 3 niños afirmaron haber recibido mensajes de la Virgen María que hablaban de guerras, persecuciones y un gran castigo si la humanidad no cambiaba su rumbo. El tercer secreto, revelado en el año 2000, habla del sufrimiento de un obispo vestido de blanco que camina entre ruinas, rodeado de cadáveres, hasta ser finalmente asesinado. Muchos interpretaron que eso se refería a Juan Pablo II y al atentado que sufrió en 1981, pero otros sostienen que la profecía aún no se ha cumplido en su totalidad, y que Francisco, también vestido de blanco, podría ser la figura central de un destino aún más trágico. ¿Podrían todas estas piezas formar parte de un mismo mosaico profético? Incluso dentro del Vaticano, hay quienes han mostrado inquietud. A lo largo del papado de Francisco, han surgido tensiones internas, filtraciones de documentos, renuncias inesperadas y una creciente división entre sectores reformistas y tradicionalistas. Todo esto ha hecho que muchos se pregunten si la Iglesia está viviendo una purificación, una suerte de crisis previa al renacimiento o al juicio. En este contexto, las profecías ya no son vistas como cuentos de antaño, sino como advertencias urgentes. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que estamos viviendo un tiempo especial, único, como si algo estuviera a punto de suceder? Si es así, suscríbete ahora y no pierdas los próximos episodios, porque lo que viene te sorprenderá aún más. El hombre detrás de la túnica,
Francisco, el Papa de las sombras y la luz. Jorge Mario Bergoglio, antes de ser conocido como Francisco, ya era una figura que desafiaba expectativas. Nacido en Buenos Aires, hijo de inmigrantes italianos, creció en un barrio sencillo, entre calles empedradas y una vida marcada por la sencillez. Desde joven, mostró una vocación profunda, pero también una personalidad compleja.